Muy buenos días. En este video veremos el desarrollo de los totalitarismos dentro del contexto del siglo XX. Después de la Primera Guerra Mundial, se dio una crisis de las democracias liberales y surgieron regímenes totalitarios en la Unión Soviética, Alemania e Italia. Los problemas sociales y económicos derivados del conflicto fueron lenta e ineficientemente resueltos por aquellas democracias que creían que el mercado debía regularse solo. Por eso, muchos vieron en un Estado fuerte y autoritario la única vía posible para superar tales problemas, y en el caso alemán e italiano, supusieron que solo así se podría contener la amenaza comunista. Aunque pueden tener muchas particularidades que los distingan, los regímenes totalitarios comparten muchas características. Existe un partido único que se asocia a un líder, se impone una ideología, hay un fuerte control de la educación por parte del Estado, así como las comunicaciones, economía, etc. Se reprimen personas u organizaciones opositoras y existe un líder carismático que es apoyado por una fuerte propaganda estatal. En el contexto de una Italia teóricamente victoriosa tras la Primera Guerra Mundial, pero en la práctica muy arruinada y sin ganancias territoriales significativas, surgió la figura de Benito Mussolini. Este político italiano fundó en 1919 los Fascios, de combate o camisas negras, que eran agrupaciones de combatientes paramilitares nacionalistas extremos, anticomunistas y antiliberales. Poco a poco fueron ganándose el apoyo de la clase media, los terratenientes, los industriales y el ejército. Al crecer el número de seguidores, terminan fundando el Partido Nacional Fascista, que obtuvo varios cupos en las elecciones parlamentarias de ese mismo año. Mussolini realizó una marcha hacia Roma en 1922, con más de 40.000 de sus partidarios. De tal presión, el rey Víctor Manuel III lo nombró jefe de gobierno, primer ministro. En 1925, Mussolini perfiló un gobierno autoritario que duraría más de 20 años, hasta que resultó detenido y ejecutado en 1945. El fuerte apoyo que tuvo se debió en gran medida a la capacidad de hacer frente a la crisis económica de posguerra. El fascismo italiano es antiliberal en lo económico y lo político y anticomunista. Le daba gran relevancia al uso de la violencia y el militarismo, creyendo en un Estado fuerte y autoritario que condujera centralizadamente la economía e inspirado en la reconstrucción del antiguo esplendor del Imperio Romano. Por el lado alemán, el Tratado de Versalles le impuso condiciones muy duras por ser considerados como los responsables de la Primera Guerra Mundial. Se impuso una república parlamentaria y democrática, conocida República de Weimar, en la que por votación se elegía un presidente y a un canciller, quien era el que ejercía el poder ejecutivo. En este contexto, había gente que no calzaba con las ideas democráticas de esta república. El partido nazi era el que más relevancia adquirió, siendo fundado en 1919. En 1923, uno de sus líderes, Adolf Hitler, junto a otros miembros del partido, intentaron dar un golpe de Estado, pero fracasaron. Durante un año en prisión, Hitler pudo escribir su obra titulada Mi lucha. Los nazis eran antisemitas, exaltaban a la raza aria como la superior, eran antimarxistas, con un estatismo acentuado y con la necesidad de ampliar el espacio vital alemán. Creían en el uso del sistema del terror y la violencia, y en el seguimiento de un líder carismático, el Führer, y un partido único, el partido nazi. Además, contaban con un intenso aparato de propaganda y de control total de los medios de comunicación y de producción cultural. Hitler creció en relevancia dentro de su partido y llegó al poder político al ser nombrado canciller en 1933 por el presidente Hindenburg. Aprovechó muy bien la crisis que presentaba el Tratado de Versalles y la tensión económica mundial. Formó un régimen autoritario conocido como el Tercer Reich o el Tercer Imperio Alemán. Su poder fue fortalecido tras la Noche de los Cuchillos Largos en 1934, con los asesinatos de varios líderes nazis. Era tal que pudo tener mayor control del partido. Además, creó la Gestapo, una policía secreta que espiaba y reprimía a los disidentes. En 1934 murió el presidente Hindenburg, por lo que tuvo control absoluto del gobierno.
Dado que las ideas nazis tienen relación con devolver a Alemania la grandeza imperial, buscaban expandir su territorio y conquistar su espacio vital. Hitler se desentendió de las cláusulas del Tratado de Versalles, militarizando a Alemania y expandiéndose por Renania, Austria y la zona de los sudestes. En 1939 invadió Polonia, dando inicio a la Segunda Guerra Mundial. En el bloque soviético, tras morir Lenin en 1924, fue José Stalin, secretario general del Partido Comunista, quien asumió el liderazgo de la Unión Soviética desde 1929 hasta 1953. Stalin abandonó la nueva política económica de Lenin y reforzó la planificación y el control de la economía por parte del Estado. Eliminó el sistema de economía mixta y dio inicio a los planes quinquenales. El esfuerzo se centró en impulsar el desarrollo industrial, para lo cual recurrió a la requisa forzosa de la mayor parte de la producción campesina y luego a la colectivización de la agricultura, que pasó a ser controlada por el Estado. Esto trajo consigo grandes hambrunas en las zonas rurales que causaron millones de muertes. Sin embargo, entre 1929 y 1940, la producción industrial se duplicó. No sufrió las consecuencias de la Gran Depresión. El totalitarismo estalinista se basaba en un partido único, el Partido Comunista, sometido a él como su líder, y se llegaba a eliminar cualquier disidencia mediante purgas y con organismos represivos. También manejaba la información y comunicaciones con un aparato de propaganda controlado por el Estado, que exaltaba la figura del líder.